Hola, ¿qué tal amigos de nuestro entorno en la salud? Soy Janet Veras y hoy quisiera hablar un poquito y enfocarnos en los chiquitines. Como nos hemos dado cuenta con esta pandemia, pues ha incrementado la forma en cómo los niños están utilizando el celular, utilizando los videojuegos en línea. Entonces, pues tenemos que estar muy atentos y muy alertas en qué está pasando con todo esto. Y para eso, pues, me honra estar aquí con el doctor Fidel Salazar. Hola Fidel, ¿cómo estás? Hola Vera, ¿cómo estás? Mucho gusto de que me hayas invitado. Gracias, el placer es nuestro, Fidel. Oye, ¿y nos podrías platicar un poquito qué pasa con la atención de los niños y esta estimulación de los videojuegos y todo este entorno de la pandemia? Bueno, a diferencia de lo que la gente piensa, los videojuegos son muy buenos para los niños, no son malos. Yo creo que está comprobado científicamente que estimulan muchísimo a los niños. Lo que sucede es que como adultos tenemos que ser conscientes y tenemos que ser como garantizar que lo que les llegue a los niños sea sano, que sea bueno y adecuado para su edad. O sea, no es cualquier videojuego el que les sirve a los niños, sino que incluso están hasta clasificados por edades, ¿sí? Entonces, bueno, si lo que necesitamos nosotros para los niños es que nosotros sepamos qué videojuego le puede servir, pues tenemos que ver aquellos que estimulan muchísimo, sobre todo la imaginación y la motricidad del niño. Ahora sí que no es el videojuego clásico de golpes unos contra otros o de robos, extorsiones y demás. No, pues imagínate darle eso a un niño. Pero ¿qué tal darle a un niño algo que le ayude a competir, a imaginarse lo que pueda ganar y a hacer cosas más increíbles cada vez? Sobre todo aquellos juegos en los que se puede adaptar la forma en que el niño se tiene que desempeñar con el juego. O sea, si tú le das una tablet o un celular, pues va a usar 2 deditos. Eso no sirve. Si tú le das al niño un juego donde va a usar un joystick con una palanca y 4 botones, pues le va a ayudar un poquito más. Pero los verdaderos juegos que les ayudan a los niños son frente a la computadora con un teclado. Cuando el niño es capaz de manipular el teclado, pues imagínate, la coordinación ojo-mano está muy en juego ahí, entonces la ejercitan muy bien. Y por ejemplo, la atención también es muy buena en ese sentido, porque están ojo-mano y va a llegar el momento en que el niño ya no va a estar viendo cambiando, sino que va a estar interactuando de manera coordinada. Entonces, más bien, no son malos los videojuegos, son muy buenos, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Medir el tiempo de videojuego. O sea, no debe ser todo el día, ni toda la tarde, ni todo el tiempo, y también qué tipo de videojuego se debe utilizar. Me parece muy interesante, doctor, porque pues sí, yo era de esas personas que creía que por estar bastante tiempo con el celular y todo esto, pues a lo mejor podría disminuir un poco la atención, pero tiene usted razón en los puntos que nos acaba de dar, que nosotros como mamás y tenemos que ser los mediadores para estar analizando qué tipo de juego está viendo nuestro hijo, el tiempo también y dónde lo está viendo. Y esta parte se me hace muy importante como remarcar el tiempo. ¿Usted cuánto tiempo recomienda que los niños estén en el computador? La cantidad de tiempo es variable y depende de la edad del niño. Sin embargo, en un estándar, por decirte una cantidad que yo considero adecuada, no debería de pasar de una hora al día de videojuego. Recuerda que los niños, todos los niños, no solo los niños que tienen trastorno por déficit de atención o otro tipo de trastornos, sino todos en general, están enseñándose a ser organizados y planeados, es decir, planificar sus tareas. Si nosotros dejamos que los niños hagan lo que quieran, incluso para que no den, como dicen acá, no den lata, no den guerra, les sueltas el celular para que estén ahí entretenidos, pues no tienes un control sobre eso y lo que creas son adicciones igual de malas que las otras. Pero si tú estructuras el día del niño, el día del joven,
Incluso él va a tener sus horas de estudio, sus horas de televisión, sus horas de video, o su hora de televisión, su hora de videojuego, su hora de hacer tareas, su hora de comer, su hora de bañarse, su hora de arreglar todo. Si tú estructuras eso y lo haces de manera estructurada, planeada y conforme a que el niño entienda, vas a crear un hábito muy bueno en ese niño. Si lo haces desde chiquito, el niño no va a tener problemas al pasar a la adolescencia, o va a tener menos problemas a la adolescencia. Pero si lo desestructuras desde un principio y le dices, bueno, te voy a dar chance, no sé, 3 horas porque voy al supermercado y no quiero que me molestes, ahí ya estás creando una adicción a los juegos. O igual sucede con las adicciones a la televisión en otros tiempos. Entonces ahorita no hay que tenerle miedo a la tecnología, solamente hay que saber organizarla y planificarla. Oye, Fide, qué interesante. Oye, pero esto me hace que me surja una nueva pregunta. Por ejemplo, en los niños que ya tienen un control, pues más bien que no tienen ese control en los horarios, ¿tú qué nos recomendarías para ir disminuyendo las horas que están en el celular sin que esto cause demasiada ansiedad? Bueno, es importante, lo más importante, Vera, en este caso es, si el niño se está poniendo ansioso, no ponernos más ansiosos que el niño, porque ahí es donde se destruye. O sea, si perdemos los estribos todos, pues vamos a terminar o agrediendo al niño, o insultándolo, o molestándolo y demás. Y recuerden que, aunque el niño sea un niño y no pueda muchas veces controlar muchos de sus impulsos, pues nosotros como adultos sí podemos, porque si no, pues entonces imagínate, ¿no? Entonces, bueno, así como que respirar profundo, es similar a cuando estamos en el supermercado y el niño quiere que le compremos algo y hace la rabieta, se tira al suelo. Si tú te angustias y vas y haces caso, bueno, pues terminarás comprándole el supermercado. Si no le haces caso, pues resulta que te van a tachar de una mamá insensible. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Tienes que tratar de hablar con el niño, siempre tratando que el niño te vea a los ojos, porque si no el niño no va a hacer caso. Y tratar de utilizar aquellas estrategias que a ti te sirven para calmarlo, ¿sí? Tratar de decirle, bueno, ahorita pasó esto, vamos a ir disminuyendo, tú tienes estas cosas por hacer, si lo vas logrando, pues vas a tener otra vez chance de jugar, tratarle de hacer que él entienda que es parte de un proceso, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando el niño ya está, vamos a suponer que tú lo dejas 3 horas jugar y luego le empiezas a quitar horas, pues bueno, pues por supuesto que se va a molestar el niño. Entonces tendríamos que aplicar una desensibilización sistemática, así le llamamos nosotros los conductistas, a un proceso donde tenemos que irle disminuyendo de a poco el estímulo, ¿no? O sea, no puedes llegar y decirle ya no te voy a dejar jugar nunca, ¿no? Sino que ir disminuyendo de a 10 minutos por día para que el niño no sienta tanto la presión, ponerle cosas que él entienda, como por ejemplo, si va a tener determinado tiempo, poner un despertador o una alarma que indique cuándo va a terminar y cuándo va a terminar de ir disminuyendo el estímulo. Por supuesto que va a haber berrinche, pero vas a ver que cada vez va a ser menor hasta que tú lo puedas lograr y terminar, tenerlo pues organizado. No hay de otra, ahí sí hay que entrarle al toro por los cuernos. Ya está el problema, entonces hay que eliminar el problema. Pero hay que eliminarlo de una manera pues sana, no de una manera de castigo, ni una manera así como agrediendo al niño, ¿no? Siempre hay formas. Ahora, si no sabes definitivamente cómo hacerlo, pues hay que acudir con una persona que sí sepa, que en este caso puede ser un psicólogo infantil, o un terapeuta cognitivo-conductual de niños, o un neuropsicólogo, que te ayude y te oriente para poderte decir cómo puedes hacerlo con esto. Claro que sí, Fide, y creo que es muy importante lo que nos acabas de mencionar. Nosotros como papás también tenemos que ser un poquito más sensibles y flexibles ante cómo les estamos moviendo los tiempos a los niños. Y como nos comentas tú, si el niño ya tiene pues el hábito de tener un poquito más de tiempo con esto de los videojuegos, pues también no quitárselos de golpe,
como nos comentas, y pues qué bueno que te tenemos aquí en Morelia, y pues uno de los mejores neurocirujanos que podemos tener aquí en Morelia, pues eres tú, Fide, y pueden acudir con él, se lo recomiendo bastante, con la mejor tecnología que tenemos aquí en Morelia y la mejor preparación. Gracias, Fide. Muchas gracias a ti, como siempre, muchas gracias.